recibía presidentes de todos los signos políticos, pero en eventos patrios fueron exclusivamente mexicanos los protagonistas. No me parece, como si a nosotros, a muchos nos importara lo que le parece o no al expresidente, no me parece que un extranjero sea el orador en ellos. El presidente cubano Díaz Canel, bueno, escribe Canet, lo corrijo, Díaz Canel, encabeza un gobierno altamente represor que ha asesinado opositores a la luz del día y encarcelado injustamente a decenas más periodistas y civiles, muchos incomunicados. Es inaceptable avalar eso, dándole trato privilegiado en nuestro bicentenario. El presidente López Obrador debería saber eso, pero está mal informado, pues lo rodean fanáticos, no estadistas. Hasta sus autores favoritos, Milanés y Rodríguez, apoyadores de la dictadura, han hablado al respecto con y por las víctimas. Sí, somos distintos, no apoyemos dictaduras. Y aquí está la parte que creo que nos da para el análisis, Oriol. Estoy seguro que al presidente López Obrador le interesa la unidad de los mexicanos, especialmente en el bicentenario de la independencia. Yo quiero lo mismo, dice el descarado de Calderón. No agreguemos elementos que nos dividan, busquemos los que nos unan. Si ese es el propósito, contará siempre conmigo a horas de decir que es un perseguido político. Yo sí creo que tiene problemas de personalidad el expresidente, pero bueno, ya que estamos hablando de unidad, de identidad, de soberanía, Oriol, me pareció relevante mencionarlo, ponerlo sobre la mesa. Bueno, yo diría que justamente es lo contrario. Es decir, si algo queda claro en términos de soberanía es que en América Latina la lucha más importante siempre ha sido por tener soberanía. Es decir, uno nace, América Latina nace en las largas guerras de independencia que duraron más de casi 15 años, hasta la última en Ayacucho, digamos, fue una guerra contra el imperio, para salirse de un imperio y fue para entrar a otros, primero británico y luego Estados Unidos, la soberanía. Y en ese sentido, no me parece nada más acertado precisamente que el término de una soberanía, de una defensa y una soberanía que no es abstracta, porque insisto, esta soberanía desde el primer grito digamos, de Miguel Hidalgo, digamos, es una lucha contra las oligarquías perennes en ese continente. Entonces, claramente, Cuba es un ejemplo, porque a ver, si Cuba han algo demostrado, es que esa lucha por la soberanía y contra el imperio ha sido la clave de la revolución cubana. Es decir, de una forma, incluso en el bloqueo actual que sigue existiendo, aunque lo nieguen, obviamente, la clave es que la soberanía cubana ha sido incluso algo realmente internacionalista en la lucha por la liberación de los pueblos en África. La importancia que Cuba tuvo para que algún día Mandela llegara, para que el apartheid se acabara en Sudáfrica, eso es una lucha realmente para la soberanía de los pueblos, no es una lucha egoísta para que una oligarquía nacional se convierta en dueña de un latifundio, de una hacienda política y haga lo que quiera en ella. Esa fue la lucha también para la soberanía cuando lucha contra el porfiriato. El porfiriato finalmente era una red de oligarcas, de latifundistas vinculados a intereses extranjeros y que por tanto no cumplieron la misión de crear una nación para todos. Eso es lo que explica aparte la influencia brutal, la importancia que tuvo la Revolución Mexicana. Entonces siempre la soberanía realmente en América Latina siempre ha sido, por definición, una lucha para zafarse de esta injerencia imperial que tiene unas consecuencias terribles porque además tiene siempre internamente sus socios. Lo vimos en los 70, lo cual esos elogios cuando me hablan de que la soberanía no existe, es que ellos sí la destruyen. Cuando Gabriel Cuadri elogia de una otra forma a Pinochet, cuando esos grupos siguen defendiendo los golpes de Estado desde Bolivia actualmente hasta los Unidos, porque para ellos la soberanía es un concepto peligroso. La soberanía implica realmente soberanía popular, la capacidad que el pueblo exista, que sea interlocutor, la capacidad de cambiar incluso desde los gobiernos, también desde abajo, una relación de fuerzas que consistió por siglos durante el Imperio Español, pero después con los británicos y los estadounidenses, en el cual la capacidad real de gobernarse no existía. Teníamos siempre un militar, un presidente, digamos, bananero, nunca mejor dicho, al estilo de esas repúblicas bananeras, que después se vuelven dictaduras en algunos casos, expeditivas, y en los 80, digamos, consorcios neoliberales de ejecutores formados al calor del imperio y que seguían instrucciones, y que además seguían por convicción, a veces ni siquiera hacía falta que llamaran ellos mismos, ya se comportaban como ejecutores de un proyecto que todos conocemos hoy en día como Consenso de Washington o neoliberalismo. Entonces, realmente, es absurdo y ridículo, porque la soberanía no se defiende con gestualidades, se defiende con un armado de los pueblos de un continente que saben lo que significa esa soberanía realmente, y que no existió, que ha sido muy complicada, que realmente aún estamos en esta lucha. El tema de la CELAC, convertir, o el tema de la OEA,
que deje de convertirse en este ministerio de colonias, o desaparezca o se convierta en algo que realmente sea un apoyo para las naciones de ese subcontinente. Eso es fundamental. Esa discusión, la discusión esa de tonterías de quién está o no, digamos, en el balcón, no es ridículo. Y sí me parece muy bueno invitar a Díaz-Canel, porque realmente Cuba es un ejemplo de lo que supone una lucha de los pueblos contra un imperio que ha sido devastador para este continente. Entonces me parece perfecto, y me parece que entonces ahí es cuando el nacionalismo de Calderón, que nunca ha existido, primera vez que lo veo exaltar algo vinculado a México que no sean sus negocios. Entonces eso es nada más, es una contradicción de un tuitero que pues, realmente tiene un problema de adicción, yo diría que a Twitter, aparte de otras cosas, seguramente, pero en Twitter hay gente que ya no puede parar. También es cierto que Twitter es como un barrio muy conflictivo, donde hay gente muy delicada también. O sea, ya digamos que Calderón en sí mismo es un personaje un poco grotesco, para decirlo fácil. Oye, dos cosas, porque antes de que llegaras, Oriol,